6. La velocidad según el tipo de lectura. Lectura y velocidad. No es posible leer todo tipo de obras a la misma velocidad, leer un tratado científico o filosófico como si se tratase de una revista de información general o de un periódico. El lector debidamente adiestrado aplica cada materia la técnica más idónea y jamás se enfrenta de manera idéntica a todo tipo de textos. Sabe que cada materia exige una manera determinada de trabajo y que todo dependerá a. de la intención con que se lea, y b. de la mayor o menor complejidad del texto. Existen materias particularmente difíciles o que han de ser aprendidas de memoria. Estas tendremos que leerlas despacio e incluso repetidas veces. La poesía o la buena prosa de una novela exigen de nosotros una lectura intencionalmente lenta y minuciosa. Se trata de deleitarnos con la lectura. Aquí las palabras están pidiendo que se goce de ellas. Trascienden el mero funcionalismo de vehículo de un mensaje para transformarse en lo esencial. Es la belleza de la lengua en todo su esplendor lo que el poeta despliega ante nosotros. Los malos lectores leen siempre con la misma velocidad y esto es un grave defecto. Sus bajos rendimientos en la lectura derivan precisamente de ahí. Por el contrario, el buen lector, aun dentro de los límites de un mismo escrito, empleará diferentes velocidades de lectura dependiendo de la dificultad e importancia de los distintos párrafos y fragmentos. En la gran mayoría de los casos, será posible aplicar los métodos de lectura rápida con un óptimo rendimiento. Como ya veíamos, una vez asimiladas las diversas técnicas de lectura, estas garantizan en un 100% la comprensión, la potencian y facilitan. Pero lo que siempre debemos hacer, antes de iniciar la lectura, es determinar con toda precisión y claridad cuál es nuestro objetivo, qué queremos obtener realmente con nuestra lectura. Sabremos así de antemano a qué velocidad deberemos leer. Para ello es importante tener en cuenta la diversa índole de escritos, ya que así nos haremos una idea de las posibles formas de lectura que existen y actuaremos entonces en consecuencia. Tipos de lecturas. A. Lectura de esparcimiento. Leeremos con gran rapidez y soltura. Solo buscamos entretenernos un rato. Dentro de este apartado podrían entrar las novelas policíacas y las de vaqueros, los relatos de viajes y los libros de humor, las revistas de información general. B. Lectura de índole cultural. Leeremos con moderación. Ni demasiado rápidamente ni con excesiva lentitud. En este tipo de lectura se impone una valoración crítica y razonada del contenido y una adecuada asimilación del mismo. Dentro de este apartado podrían entrar los ensayos en general, filosóficos, sociológicos, de crítica literaria, etc. También podrían entrar las biografías. C. Lectura profesional o de estudio. Aquí la velocidad será variable. El examen de una página de un libro de texto puede llevarnos más tiempo que la lectura de 6 o 7 de un libro de esparcimiento. En la lectura de estudio tiene gran importancia el factor memorización, pues siempre nos veremos obligados a retener una serie de datos concretos. Tenemos que recordar que, con base a estas particularidades de la lectura de estudio, en ella son perfectamente válidas muchas de las cuestiones que en la lectura normal están consideradas como malos hábitos y defectos clarísimos, tales como la vocalización, las repeticiones textuales, etc. Todo ello refuerza la fijación del recuerdo, pero reduce considerablemente la velocidad de lectura. Ejercicios. 1. Ejercicio de lectura acelerada. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el tiempo empleado. La biblioteca tenía 3 puertas que daban sobre una terraza de mármol. En el jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer, a todo pensamiento de amor, sus voces eternas y juveniles. Al inclinarme sobre la balaustrada, yo sentí que el hálito de la primavera me subía al rostro. Aquel viejo jardín de mirtos y laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia gentílica. En el fondo, caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las 5 hermanas se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en una fábula antigua. A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar, extendíase el mar Tirreno.
Sobre la playa de dorada arena morían mansas las olas, y el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa, y el ronco canto del mar, parecía acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo, donde las 5 hermanas se contaban sus sueños juveniles, a la sombra de los rosáceos laureles. Se habían sentado en un gran banco de piedra a componer sus ramos. Sobre el hombro de María Rosario estaba posada una paloma, y en aquel cándido suceso yo hallé la gracia y el misterio de una alegoría. Tocaban a fiesta unas campanas de aldea, y la iglesia se perfilaba a lo lejos, en lo alto de una colina verde, rodeada de cipreses. Salía la procesión, que anduvo alrededor de la iglesia, y distinguíanse las imágenes en sus andas, con los mantos bordados que brillaban al sol, y los rojos pendones parroquiales que iban delante, flameando victoriosos como triunfos litúrgicos. Las 5 hermanas se arrodillaron sobre la hierba, y juntaron las manos llenas de rosas. Ramón del Valle Inclán, Sonata de Primavera. Número de palabras del texto: 283. Tiempo de lectura. Palabras por minuto. 2. Test de comprensión. Marque sus respuestas. 1. La casa descrita en la narración se halla situada: A. En el campo. B. En la falda de una montaña. C. Cerca del mar. 2. La escena transcurre: A. A altas horas de la madrugada. B. Al mediodía. C. Durante el atardecer. 3. La planta que evidentemente predomina en el jardín es: A. El pino. B. El laurel y el mirto. C. El rosal. 4. La estación en que se desarrolla la narración es: A. La primavera. B. El otoño. C. El verano. 5. Cerca del lugar se encontraba: A. Una posada. B. Una iglesia. C. Una casa de juego. 3. Continuamos con los ejercicios para agilizar la vista. Lea horizontalmente los grupos de palabras con una sola fijación, lo más rápidamente posible y sin desplazar para nada la cabeza. Solo los ojos deben desplazarse rápidamente de un extremo a otro del papel. Y no olvide su ejercicio diario de lectura acelerada. Antes de despertar, ofrecióse a mí espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha, como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios, que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté. No osaba moverme, no tenía valor para reconocerme, y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin pudo, más la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, palpé. Imposible exponer mi angustia, cuando pasé la mano de un hombro a otro, sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno, la parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada, como un troncho de col. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre, todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea, tosí. Metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde, nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Benito Pérez Galdós, ¿dónde está mi cabeza? 4. Subraye la idea principal y las frases secundarias en los 2 párrafos siguientes. Haga lo mismo con las palabras clave. 1. El dinero había aumentado silenciosamente su poderío en las comunas italianas desde las cruzadas. La primera cruzada, la cruzada por antonomasia, fue la obra de la fe cristiana y del espíritu de aventura de un mundo caballeresco, algo grande y romántico, ajeno a la idea de lucro. Pero la historia es tortuosa y era el destino de este ejército señorial servir casi exclusivamente al resurgimiento mercantil de Europa. No se conservaron ni el Santo Sepulcro ni Constantinopla, pero se reiniciaron las rutas comerciales con Oriente.
Las cruzadas promovieron el lujo y la riqueza y, con ellos, el ocio propicio a la meditación profana, el humanismo, la admiración por las ciudades de la antigüedad. Ernesto Sabato, Hombres y engranajes. 2. Terror al caos. Los sistemas, como decía Peggy, son sistemas de tranquilidad, que amamos porque nos sentamos sobre ellos. Es una forma de vivir tranquilos, a cubierto de los peligros y acechanzas del caos, de la oscuridad, del misterio, del más allá. Son bastiones contra la angustia que se levantan apenas asomamos un poco la cabeza a esa tierra pavorosa. Nos refugiamos en los sistemas, en las iglesias, en los partidos, en las ortodoxias, como chicos en las faldas de la madre. Son, en suma, manifestaciones de la cobardía. Ernesto Sabato, Heterodoxia. Respuestas. Ejercicio 1 libre. Ejercicio 2. Pregunta 1, respuesta E. Pregunta 2, respuesta C. Pregunta 3, respuesta B. Pregunta 4, respuesta A. Pregunta 5, respuesta B. Ejercicio 3 libre. Ejercicio 4. Párrafo 1. Frase principal. El dinero había aumentado silenciosamente su poderío en las comunas italianas desde las cruzadas. Frases secundarias. A. Explicativa. La primera cruzada, la cruzada por la idea de lucro. B. Explicativa y ejemplificativa. Pero la historia es tortuosa, pero se reiniciaron las rutas comerciales con Oriente. C. Reitera y amplía. Las cruzadas promovieron el lujo y las riquezas. Palabras clave. Dinero, poderío, mercantil, lucro, comerciales, lujo, riqueza. Párrafo 2. Frase principal. Los sistemas, como decía Peggy, son sistemas de tranquilidad. Frases secundarias reiterativas y explicativas. A es una forma de vivir tranquilos, de los peligros del más allá. B son bastiones contra la angustia, esa tierra pavorosa. C nos refugiamos en los sistemas, en las faldas de la madre. Las tres frases, a su vez, introducen un matiz ejemplificador. La última frase resume el sentido general del párrafo introduciendo un nuevo matiz. La tranquilidad como sinónimo de cobardía. Palabras clave. Tranquilos, a cubierto, bastiones, refugiamos, chicos en las faldas de la madre. Nótese cómo la frase, chicos en las faldas de la madre, es una forma metafórica de aludir a la idea esencial del párrafo en conformidad con lo que explicamos en la parte teórica. Capítulo 5. Localización de la frase principal.